Bien, esa es la respuesta, ¿no?, que daba Julio Velarde hoy liderando esta conferencia de prensa en el marco del reporte de inflación. Es la primera presentación que se tiene. Yo imagino que esas cifras que ha brindado el presidente del BCR se van a ir actualizando conforme nos acercamos a las fechas cruciales, ¿no? Marzo, junio, septiembre y diciembre. Lo que él ha señalado es que, es cierto, ellos van a cumplir con el fallo del TC, pero sí advierte que esto pues implique algún gasto, porque se van a tener que cambiar las máquinas en el Banco Central de Reserva, las monedas que actualmente tenemos, el sol, etcétera, probablemente crezcan para que pueda entrar el escudo y este lema firme y feliz por la unión. Pero lo que él ha señalado es que no hay equivocación por parte del Banco Central de Reserva, porque es el escudo que ellos han usado desde que se funda justamente el BCR hace aproximadamente 103 años. Muy bien, amigos, sobre estas declaraciones y apuntes que ha brindado el Banco Central de Reserva, vamos a conversar con Stephanie Maita, economista de IP, quien nos acompaña el día de hoy. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, mucho gusto. Stephanie, cuéntanos un poco, hace días IP también sacó un poco las predicciones para la economía 2025-2026 y muy parecidas al BCR. Ustedes apuntaban un crecimiento de 3.3%, si es que la memoria no me falla. El BCR habla de 3.2%. ¿Cuáles son los puntos, digamos, en las que coincide IP con el BCR? A ver si nos puedes dar un análisis o algún alcance también por parte de la postura, ¿no?, de Julio Velarde. Por supuesto. Bueno, nosotros revisamos recientemente nuestras proyecciones, como mencionabas. Tenemos un estimado de 3.1% para este año. Como mencionas, es una cifra bastante cercana a lo que proyecta actualmente el Banco Central de Reserva. Y, digamos, los principales puntos en los que coincidimos es en una revisión al alza, tanto de la inversión pública, que estamos viendo va a ser algo más dinámica y va a crecer con algo más de fuerza este año respecto a lo que preveíamos anteriormente, pero también un poco más del gasto privado. Tanto de los hogares como de la inversión privada, es cierto, con algunas diferencias, pero de todas formas un gasto un poco más dinámico del que teníamos el año pasado, por ejemplo. El tema de la inversión pública, ¿esto debido a alguna razón especial? ¿Esto responde de repente a algunas medidas por parte del Ejecutivo? Bueno, lo que vemos es que en realidad desde el año pasado se ha dado un empuje fuerte, bastante intenso de la inversión pública. De hecho, ha sido también una de las principales razones del incremento del déficit fiscal el año pasado. Y lo que estamos viendo es que este año esa dinámica va a continuar. De hecho, entre enero y febrero de este año, la inversión pública ha crecido alrededor de 25%, que es una cifra bastante más alta de lo que nosotros inicialmente esperábamos, y es también una de las principales razones de nuestra revisión al alza. Ahora, en la presentación que se hace en el Banco Central de Reserva, se habla de dos sectores con mayor dinamismo, que es lo que se proyecta, ¿no? Construcción y servicios. En el lado de construcción, ¿cuál es el análisis que tiene IP? Bien, en el lado de construcción, por un lado, lo que vemos es que, bueno, principalmente va a estar, digamos, impulsada en el lado, digamos, de grandes inversiones por la ejecución de proyectos de gran envergadura, como es, por ejemplo, Tía María y Zafranal, que tienen planificado, digamos, iniciar construcción o algún tipo de desarrollo cercano entre el segundo y tercer trimestre del año. Eso por el lado, digamos, del componente más grande de inversión. Y por el lado del gasto, digamos, de los hogares, vemos también una recuperación de la autoconstrucción, un poco empujado por la recuperación del empleo, por un lado, pero también por una recuperación de la capacidad adquisitiva de los hogares, relacionado nuevamente a la recuperación del empleo, de sus ingresos, pero también de una inflación mucho más baja que permite a los hogares tener un consumo, digamos, y retomar digamos, su senda de autoconstrucción que veíamos antes de la pandemia, por ejemplo. Y por el otro lado, Stephanie, no ven, digamos, de acuerdo a las predicciones del BCR, un mayor dinamismo en el sector de pesca y el sector de la minería, ¿no? Pese a que el año pasado fue un año bastante auspicioso para pesca. Correcto. Lo que sucedió con pesca básicamente es que venía de una baja base de comparación. Recordemos que un par de años... Justamente, un par de años atrás se vio seriamente afectado por los fenómenos climáticos, primero, digamos, por el ciclón que observamos a inicios de año, pero también por las anomalías climáticas que calentaron, digamos, la superficie del mar, lo que redujo la biomasa
disponible de recursos que se pescan justamente. Entonces, eso sumado a una normalización de las condiciones climáticas que vimos el año pasado, impulsó un mayor dinamismo del sector, también a raíz de mejores condiciones para la captura, entre otros factores. Ahora también recordemos que pesca es un sector bastante volátil justamente porque está sujeto, digamos, a estas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, es, digamos, relativamente un poco más complicado o, digamos, más difícil establecer qué es lo que va a pasar exactamente, pero de todas formas, digamos, en línea con un mar, digamos, más normal o en condiciones normales, su comportamiento también debería ser más normal, ¿no? Ajá. Ahora, y el sector minero, que también ha caído, digamos, en temas de crecimiento, si comparamos el RI marzo versus el RI diciembre. Y uno pensaría, pues, qué es lo que está ocurriendo con el tema de la inversión minera en nuestro país. Sí, ese es un punto crucial. A ver, en años recientes la producción minera creció de forma importante, básicamente porque entraron en operación grandes centros mineros como es Quellaveco y Mina Justa. En nuestro horizonte de proyección, que es 2025-26, no vemos la entrada de un nuevo gran proyecto similar al que mencionaste. Exactamente, de gran envergadura, con lo cual las proyecciones, digamos, de producción de estos metales no es tan auspiciosa, ¿no? Okay. En la medida que, como mencionabas, la inversión en el sector está, digamos, limitada por factores de incertidumbre, tanto en el entorno global como el entorno local. No olvidemos que también nos estamos acercando cada vez más a las elecciones, que también agregan un factor de incertidumbre muy importante. ¿Podría retraer eso el sector minero? O sea, el factor elecciones generales en nuestro país. Porque el argumento siempre es, no, es que nosotros siempre miramos a largo plazo y quizá de repente el factor elecciones generales no pueda tener alguna repercusión. ¿Cómo lo ves tú? En realidad, las elecciones en general en cualquier país, y particularmente en el caso peruano, son una fuente importante de incertidumbre. En la medida que no se tiene claro, digamos, cuál va a ser el siguiente gobierno, cuál va a ser su agenda, ¿no? En el caso peruano es aún mucho más preocupante, dada, digamos, la gran fracción y la gran cantidad de partidos políticos que tenemos. Sí. En ese sentido, hay una idea aún menos clara de quién potencialmente podría estar, digamos, en la cabeza del gobierno y cuáles podrían ser su agenda económica, social, entre otros factores, ¿no? Entonces, esa falta de claridad respecto de qué rumbo podría tomar el Estado peruano a futuro puede y de hecho genera retrasos o dilata, digamos, ciertas decisiones de inversión. El sector minero, al igual que cualquier otro sector de nuestra economía, está también sujeto a, digamos, esta expectativa, ¿no? De qué es lo que puede pasar con el Perú a futuro y, por tanto, hay decisiones que seguramente se podrían aplazar o detener incluso en el peor de los casos conforme vaya avanzando el panorama electoral un poco más cerca hacia el 2026. Stephanie, ¿y Tía María no está dentro de, digamos, del terreno que podría marcar un poco, mover la aguja en la inversión minera en nuestro país? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, tenemos entendido por un poco, digamos, la posición de la empresa en medios y también un poco a raíz de el empuje o la priorización que viene dando el MEF, particularmente al desarrollo de proyectos de inversión privadas, es que se va a ir desarrollando durante la segunda o tercera mitad del año, más o menos, segunda mitad del año, perdón. Entonces, esperemos, digamos, que en esa línea continúe desarrollándose, pero también un poco en relación a que es un proyecto que ya venía planificándose bastantes años atrás, ¿no? Claro. Entonces ya contaba más o menos con una agenda definida de inversiones, entre otros, lo cual no hace que sea menos susceptible a la incertidumbre. Pero me refería un poco más, por ejemplo, a otros proyectos algo más pequeños o que todavía no tienen definido un plazo propiamente de ejecución o un año de ejecución, que podrían verse aún más afectados, ¿no? en este ambiente en general de poca claridad. Ahora, si quisiera regresar a la primera pregunta, porque ya nos has dado el análisis que incluso hace IP, lo hizo hace poco en la presentación, 3.1%, 3.2%, que es lo que plantea el BCR para este año, pero ambas cifras, Stephanie, están muy lejos del 4% que habla el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué factores está tomando en cuenta el MEF, que no sé si
si usar esos términos, pero que no lo está viendo o el BCR o IP, o es que hay también probablemente un exceso de optimismo y se está pensando pues que un año preelectoral no va a generar tanto ruido como normalmente tú lo has mencionado, y claramente ahí estamos de acuerdo. Un año preelectoral y un año donde hay nuevas autoridades, uno no sabe cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus lineamientos económicos, puede sí, resentir, ¿no?, las proyecciones económicas. Por supuesto. Bueno, ahí, digamos, crecer a 4% sería una buena noticia para el país, digamos, a la medida que hemos venido creciendo bastante menos años pasados. En esa línea, sería ideal, digamos, que el MEF tenga, o bueno, haya predicho, digamos, correctamente ese crecimiento. Y se llegue a esa cifra. Ajá. Exactamente. Pero digamos, basados en el análisis que hemos hecho con los indicadores disponibles de actividad económica y también dándole el peso que corresponde a la incertidumbre generada por el panorama electoral, es que nosotros estimamos un crecimiento algo más lento, ¿no? En esa línea pueden suceder dos cosas, y es que el MEF, como bien mencionabas, puede estar, digamos, siendo un poco más optimista, o puede también contar con información adicional con la que el resto del mercado no cuenta. En ese sentido, nuevamente, en nuestra visión desde el IPE es que la incertidumbre electoral va a tener un peso importante, particularmente desde la segunda mitad del año, que va a calar de todas formas, como te mencionaba, en las decisiones de inversión, por el lado, digamos, de grandes inversiones, pero incluso también en el consumo privado, por ejemplo, ciertamente con algo más de rezago, pero es algo que termina afectando en la capacidad o, digamos, el dinamismo del consumo, de la inversión privada, ¿no? Ahora, el déficit fiscal, que es uno de los puntos que también analiza el Instituto Peruano de Economía, ustedes han advertido que quizá no se cumpla, ¿no?, para ese 2025. Efectivamente, de hecho, nuestro estimado es que se incumpliría por tercer año consecutivo este 2025, y eso básicamente relacionado a un gasto público todavía muy fuerte. Y ahí hablamos tanto de la inversión pública, como te mencionaba hace unos momentos, pero también del gasto corriente relacionado, por ejemplo, a remuneraciones y algunos otros gastos que realiza el Estado, ¿no? Y allí, por ejemplo, Stephanie, eliminar ciertos ministerios podría ser una solución, digamos, para quitarle peso a este factor de las planillas, del sueldo de los trabajadores del sector público. Es una alternativa, ciertamente, pero no es la única, ¿no? Recordemos que buena parte de lo que está impulsando, digamos, el incremento del déficit fiscal es, por un lado, el mayor gasto, pero también está relacionado principalmente a que los ingresos, al menos, bueno, este año los ingresos fiscales van a ser todavía relativamente altos, favorecidos por un precio del cobre y la regularización minera todavía alta. Ese es un factor con el que no vamos a contar el próximo año y que por tanto va también a afectar con el cumplimiento de las metas fiscales. En esa medida es sumamente importante que el Ministerio de Economía y Finanzas haga un mejor balance de tanto de los ingresos con los que cuenta como de los gastos que realiza, a fin de, digamos, cumplir las metas fiscales y no perder esta fortaleza macroeconómica de la que tanto, digamos, nos orgullecemos, sí, y que ha permitido al país posicionarse como referente en la región. Hablando de fortalezas, Julio en la presentación habla de dos cosas que llaman muchísimo la atención. Uno es la fortaleza que tiene la moneda, ¿no? Él hablaba un poco y se le hizo la consulta, ¿no? En Bolivia hay personas que están utilizando el sol en vez del dólar, y él hablaba pues que es una moneda bastante estable en el último siglo, incluso, que es lo que mencionó. Por un lado, el tema de la moneda, sí quisiera tu análisis desde IP, ¿se va a mantener así? ¿Cuáles son las características que han hecho que empiecen a mirar al sol, ¿no?, también conocido como el solar, en varias partes de América Latina, sobre todo en Bolivia? Y lo otro es la inflación, que hemos estado incluso en un rango bastante aceptable a comparación de Canadá, Chile, Estados Unidos y la eurozona, que a mí me llama la atención, y probablemente cerremos en 2% de inflación este año. Justamente. Bueno, en relación a tu primera pregunta, efectivamente el sol es y ha sido ya durante varias décadas una de las monedas, o la moneda más fuerte de la región, de hecho, justamente apoyado por un manejo de la política monetaria
y fiscal adecuada, ¿no? Eso ha permitido que Perú mantenga bajos niveles de deuda, que mantenga un déficit fiscal, controlado, que cumplía las metas fiscales. Esto, digamos, es bien valorado por todos los actores, digamos, de la economía internacional y se refleja en un sol que ha variado bastante poco, en realidad, a lo largo de los años en comparación a otros países de la región. Justamente a raíz de esto es que Bolivia, o bueno, las regiones bolivianas más cerca a Perú han adoptado el uso del sol ante la volatilidad de su propia moneda, dada la escasez de dólares en el país, entre otros factores. Y de hecho también estamos viendo un comportamiento más o menos similar en el caso de las regiones brasileñas, algo más cercanas a Perú, que también enfrentan, bueno, el caso de Brasil, que enfrenta un panorama fiscal también poco claro que ha afectado su moneda propiamente. ¿Y en Brasil es en zona de frontera? Justamente, sí. Okay. La parte, digamos, que colinda con Madre de Dios, Ucayali y también algo de Puno. En el IPE nosotros vemos que, bueno, cada vez que nos acerquemos más hacia el 2026, también influenciados por la incertidumbre electoral, esto de todas formas va a tener un peso, digamos, un golpe sobre la moneda nacional. No va a ser un deterioro sustancial porque nuevamente Perú todavía cuenta con sus fundamentos fiscales sólidos, pese, digamos, a que hemos venido incumpliendo la meta fiscal ya por 2 años y, bueno, este sería el tercero, pero aún así están ahí todavía, ¿no? Ahora, el riesgo, digamos, y lo importante aquí es que Perú vuelva nuevamente a cumplir estas reglas de modo tal que contemos con esta estabilidad macroeconómica, fiscal, monetaria, que nos ha permitido ser referentes de la región. Y por el lado de la inflación, nuevamente el Banco Central, no es sorpresa para nadie, hace un excelente trabajo. Ha mantenido las tasas de inflación más bajas de toda la región y también incluso, podríamos decir, del mundo durante el periodo inflacionario de la pandemia. Y es algo que también se va a seguir cumpliendo. De hecho, nosotros esperamos, como bien decías, que se mantenga alrededor de 2% hacia el término del año. Ahora, CTS, retiro de AFP que se está discutiendo en el Congreso de la República, pese a que en junio sale el reglamento que tiene que publicar el MEF sobre la reforma de pensiones que se aprobó, ¿podría tener algún efecto en temas, por ejemplo, de consumo como variable económica? En este punto ciertamente ya no, porque recordemos que la CTS, o bueno, la liberación de la CTS ya estuvo siendo aplicada en años previos, 2 años consecutivos, si mal no recuerdo. Entonces, digamos, los fondos totales que administraban perdón, las entidades financieras ya se ha reducido bastante, ¿no? Entonces, el saldo que queda disponible es bien pequeño y además recordemos que la CTS es un beneficio para trabajadores de planilla, que también es una proporción bien pequeña de la PEA ocupada o de la población ocupada en nuestro país. Recordemos que alrededor del 70-75% de las personas que trabajan en nuestro país tienen un trabajo informal, es decir, no acceden a una CTS. Entonces, la liberación de estos fondos no tendría un impacto significativo en la economía debido a los 2 factores que te mencionaba, ¿no? El saldo actual disponible es bastante menor, digamos, respecto a lo que teníamos en años previos, pero también el hecho de que son muy pocas las personas las que acceden a este beneficio. Muy bien. Stephanie, bueno, vamos a esperar qué es lo que decide el Congreso de la República. Sabemos que la Comisión de Economía lo va a discutir la primera semana de abril y vamos a esperar la postura también del Ejecutivo al respecto. Stephanie Maita, economista de IPE, estuvo con nosotros. Gracias, Stephanie. Gracias.